Seguimos en Ulmanianas por Radio Ulma en este miércoles 10 de noviembre. Ya estamos en contacto en directo con Gustavo Olmos, diputado por el Frente Amplio, que va a estar visitando nuestro balneario el próximo viernes. Así que ya vamos a darle la bienvenida. Muy buen día, Gustavo. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, Laura. Un gusto estar con ustedes. ¿Desde dónde nos estás hablando en este momento, Gustavo? Desde Montevideo, estacionado por cerca del Estadio Centenario. Muy bien, le mandamos un abrazo a toda la gente que está allí desde Montevideo prendida a Ulmanianas. Y Gustavo, para comenzar, antes de meternos en tu visita y en este proyecto de ley también, para aquellos vecinos que no te conocen, ¿cómo se inició tu vínculo con la política? Mi vínculo con la política es muy lejano. Yo tengo 60 años, en realidad tenía 11 cuando empezó la dictadura, o sea que mis primeras actividades políticas fueron en ese periodo de los últimos años de la dictadura, y después tuve activa participación en el movimiento estudiantil, y a partir de ahí seguí vinculado a la actividad política. Nunca había tenido cargos de responsabilidad hasta esta legislatura. Siempre trabajé en la actividad privada, en temas de importaciones, y después en los últimos 20 años en desarrollo de software. Y bueno, ahora en febrero del año pasado salí electo diputado por Montevideo, y ahí comencé una actividad política más formal y más dedicado a la política, ¿no? Hasta ese momento había sido un militante político de base o de dirección en algunas organizaciones, en el momento en la vertiente, con responsabilidades estuve en el equipo que custodiaba a Sereñi cuando Sereñi fue liberado, en apoyo en las jornadas electorales, en cómputo paralelo que hace siempre el Frente Amplio. Pero bueno, es mi primera experiencia como en un cargo de dedicación total a la política. ¿Y qué tal la experiencia hasta este momento con una pandemia encima? Bueno, al principio fue un poco dura y frustrante, básicamente porque no había agenda. O sea, nosotros asumimos el 15 de febrero, hasta el 1 de marzo teníamos un parlamento que había sido electo 5 años antes y un ejecutivo que recién había asumido, con lo cual no había, había mayorías distintas en un lado y en otro, digamos. Y a partir del 1 de marzo, que empezó todo el trabajo de organizar las comisiones, distribuirnos, rápidamente, en menos de 2 semanas, se paró todo por la pandemia. Recién con la ley de urgente consideración, eso empezó a cambiar, empezó a dinamizarse con la ley de urgente consideración, con el presupuesto, y ahí empezó a tomar otro ritmo. Y realmente yo me siento muy cómodo, es un ámbito legislativo que a mí me gusta mucho, que la construcción de acuerdos, el diálogo con los otros sectores, con los otros partidos, la búsqueda de puntos en común. Me parece que es una tarea bien relevante que hay que hacer en el Poder Legislativo, y que a mí me queda muy cómoda, me sale muy naturalmente hacerlo. Gustavo, y dentro del trabajo que vos venís realizando, se encuentra este proyecto de ley para poder exhibir el precio de los productos por unidad de medida, que ha generado polémica porque por momento queda medio entreverado y uno no termina de entender en qué consiste el proyecto y por qué es necesario que salga. A ver, nosotros hay una ley que establece que los comercios con determinadas condiciones, o sea, que tengan más de 2 cajas, o las grandes superficies, o cuando hacen un catálogo, ya sea impreso o a través de un sitio web, de un portal o de una aplicación, tienen que tener claramente identificadas las características del producto y el precio. Por ejemplo, no sé, galletita marca tal, 340 gramos, 60 pesos. El punto que lo que detectamos a raíz de un artículo que escribió un economista que se llamaba El teorema del papel higiénico, es que el mismo producto, con la misma calidad, en el mismo comercio, pero en distintas presentaciones, tiene precios diferentes, precio unitario, me refiero. Y eso, intuitivamente uno podría pensar, cuanto más cantidad compro, más barato me sale,
no siempre es así. Hay muchos casos, y lo hemos detectado en especias, en aceites, en shampoo, en comida de perro, en papel higiénico, donde, te repito, en el mismo comercio, con la misma forma de pago, con la misma marca, el mismo producto, la misma calidad, en distintas presentaciones sale más caro si yo compro más. Por ejemplo, 50 gramos de adobo, si compro 2 paquetes de 50 gramos de adobo, me sale más barato que si compro un paquete de 100. Y me sale un 40% más barato. O sea, es una diferencia grande. Lo mismo pasa en muchos otros productos. Entonces, ¿qué es lo que busca el proyecto? Decir, bueno, y no es un ejercicio de creatividad de uruguayos, una cosa que existe en muchos países del mundo, existe en Argentina, en Brasil, en la Unión Europea, en Estados Unidos. No me ponga solo el precio del producto, sino que además poneme el precio en una unidad de medida que dependerá. Si estoy hablando de galletitas, será en kilos. Si estoy hablando de aceite, será cuánto cuesta el litro. Si estoy hablando de papel higiénico, será cuánto cuesta el metro. Si estoy hablando, no sé, de huevos, cuánto cuesta la unidad. Entonces eso permite a quien va a consumir que no tenga que ir a hacer una cuenta complicada primero entre las distintas opciones del mismo producto, porque uno viene, ¿no? Dulce de leche, uno viene en 970 gramos, el otro en 850, el otro en 920, pero además cuando estamos hablando del mismo dulce de leche, de la misma marca, en el mismo comercio, comparar en qué presentación me conviene comprarlo, porque, repito, no siempre lo intuitivo, que es que cuanto más cantidad compro, más barato me sale, se cumple. Entonces, el proyecto bien sencillo consiste en eso, no se mete en cómo cada comercio fija los precios, no se mete en cómo los importadores o los distribuidores o los fabricantes fijan sus políticas comerciales y sus promociones. No se mete con el etiquetado, no es como el de los octógonos, que fue bien importante porque permite al consumidor saber los excesos de azúcares, de grasa, de sal que pueda tener un producto, y no se mete en eso porque el mismo producto, o sea, el mismo budín de pan envasado en distintos comercios puede salir precios distintos. Entonces no tiene sentido ponerlo, asignarle esa responsabilidad al fabricante porque implicaría que en todos lados se venda al mismo precio, y eso no es así. Entonces el comercio simplemente agrega un dato más de información para que el consumidor pueda tomar una decisión más responsable. Y hasta el momento, Gustavo, porque que no se haga y que esto genere confusiones, ¿es ilegal que ocurra esto con el tema de no avisar, no ser cristalinos con los precios, o es solamente un engaño? Hasta el momento no existe algo que lo regule, porque en realidad hay un engaño, ¿no? Por más que eso es un delito, es ilegal. ¿Cómo es la figura legal respecto a esto? No es en absoluto ilegal, porque en Uruguay no hay fijación de precios, salvo en algunos productos, en la leche o en productos de ese tipo, muy de la canasta básica. El mercado define a qué precio lo pone, y no hay nada que diga que tiene que seguirse determinada lógica. Esta lógica que yo comento es intuitiva. Y muchas veces puede obedecer a razones que pueden ser hasta entendibles, ¿no? El comercio el fabricante o el importador tiene sobre stock, tiene mucho stock, no sé, que pongo el ejemplo del adobo, de paquetes de 100 gramos y tiene poco el de 50. Entonces mueve los precios en función de eso, y puede ser absolutamente razonable desde su punto de vista. Lo que busca esto es que, bueno, vos fabricante o vos importador, tomás las decisiones que quieras con la lógica que te parezca, pero démosle al consumidor información para que no por distraído o no por hacer una cuenta que muchas veces es complicada. En el caso del papel higiénico es claramente complicado, porque hay paquetes que vienen de A1, de A2, de A4, de A6, de A8, de A12, de A16, y además vienen en 20 metros, en 30 metros, en 40 metros, en 50, en 80. ¿Cuál me sale más barato? Es una cuenta que lleva un ratito y que nadie la va a hacer. En cambio, si tengo el dato
ahí publicado, es muy sencillo hacer la comparación. ¿Y qué repercusiones tuvo hasta el momento, Gustavo, este proyecto? Bueno, comparecieron varios asociaciones de consumidores que se manifestaron absolutamente a favor. Los supermercados, las grandes superficies también hicieron algún comentario en el sentido que quizás podía eso solucionarse a través de los dispositivos electrónicos, los lectores de precios que tienen, poniendo más cantidad de lectores de precios por un tema de tamaño de la etiqueta, pero se manifestaron a favor. El único que puso alguna objeción fue Cambadu, que atiende a los pequeños y medianos almacenes y baristas, que planteaban situaciones como, por ejemplo, bueno, yo tengo un pack que vendo, no sé, dos paquetes de mayonesa y una afeitadora, dos refrescos y un paquetito de papas chip, y entonces en ese tipo de combinaciones, que era muy complicado hacerlo y que de alguna manera le aumentaba el trabajo a los comerciantes. Nosotros creemos que eso es mínimo, porque no estamos planteando, repito, que se etiquete cada una de los paquetes de harina, sino que en el lugar en que se pone cuánto cuesta la harina se agregue un dato, ¿no? Eso es un trabajo tan relevante, y la información los comercios la tienen, porque saben cuánto pesa, saben cuánto vale. Es una cuenta trivial saber cuánto es el precio por kilo. Gustavo, buen día. Acá Martín te saluda. Buen día. Y teniendo en cuenta esto, porque también pasa que hay comercios que ni siquiera tienen el precio de los artículos. En estos casos, ¿hay algún tipo de fiscalización, de sanción en caso de no tenerlos? ¿Dónde se puede hacer alguna denuncia? También porque eso también está atentando contra el consumidor. Sí, sin duda, Martín. A ver, hay comercios que no están obligados a tenerlo. O sea, los comercios muy chicos, un kiosquito no está obligado a cumplir esta normativa. A la ya existente me refiero, ¿no? Sí. A poner los precios. Son los que tienen más de 2 cajas, o que son cadenas que tienen varios locales, o que son grandes superficies. Esos son los que tienen la obligación en productos de alimentación y de higiene, especialmente, de poner el precio. Lo que tú decís, bueno, si hubiera casos en que comercios que están obligados a ponerlo no lo ponen, allí el área de defensa del consumidor, que depende del Ministerio de Economía y Finanzas, es quien tiene la responsabilidad de controlar eso, de supervisarlo, de inspeccionar, y es donde se pueden hacer denuncias en el caso de que no se cumpla con la normativa. El área de defensa del consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas. Gustavo, y respecto a tu próxima visita el viernes, que vas a estar aquí en Punta del Diablo, ¿cuál es el motivo de la recorrida? Estamos haciendo una recorrida en Rocha jueves, viernes y sábado, en varias localidades, en el marco de la campaña interna, de las elecciones internas del Frente Amplio, el 5 de diciembre. Es una instancia que es muy importante para el Frente Amplio, para elegir sus nuevas autoridades a nivel nacional y a nivel departamental, los representantes de los grupos políticos, los representantes de las bases, y también en el marco de lo que va a ser el referéndum contra la ley de urgente consideración, que la Corte está terminando de validar las firmas, y se estima por el ritmo al que vienen haciéndolo, que en los últimos días de noviembre, los primeros días de diciembre, se va a alcanzar la cantidad requerida, y ahí se fijará la fecha, que será marzo o abril, según lo que estiman todos los actores políticos que están siguiendo el tema. Entonces, bueno, es un poco esos dos temas, trabajar por la candidatura de Fernando Pereira a la presidencia del Frente Amplio. Nosotros yo pertenezco a Fuerza Renovadora, al sector liderado por Mario Vergara, y hemos hecho un acuerdo
que para nosotros es bien relevante, con Asamblea Uruguay, con el Partido Demócrata Cristiano, con Plataforma, con el Frente Río Negro, y hemos conformado una lista común. Nos parece que así como hay un mundo que está organizado alrededor del movimiento Participación Popular, hay otro mundo político que está organizado alrededor del Partido Comunista y en la alianza con el Partido Socialista en esta última etapa. Bueno, había un mundo que estaba muy disperso, que es el que en algún momento representó Danilo Astori, el Frente Liber Seregni, y que es bien importante que consolidarlo y lo que yo lo nombro como simplificar el mapa de la izquierda. No es razonable que el Frente Amplio tenga la cantidad de grupos que tiene, eso no permite la acción política y no hay decenas de visiones de cómo hay que hacer oposición, de hacia dónde tiene que ir el mundo, de cómo plantearse en los grandes temas nacionales. Hay algunas sensibilidades, pero la dispersión de grupos obedece a otras razones históricas y de personas en muchos casos que estamos trabajando para superar. Entonces, bueno, un poco esas dos vertientes son las que va a tener mi visita. Tengo actividades que están más recostadas a una y más recostadas a otra. Y no menor, el viernes de noche ver a Uruguay en Punta del Diablo. Muy bien, a ver si venís de cábala, a ver si gana Uruguay. Y por último, sabemos que estás con un montón de actividades también. Gracias, Gustavo, por hacerte estos minutos de hablar con nosotros. ¿Qué expectativas tienen para las próximas elecciones del 5 de diciembre? Bueno, la expectativa es alta, es hacer el Frente Amplio. Después de cimbronazo de haber perdido las elecciones, tuvo un proceso casi que diría de duelo clásico en la psicología, ¿no? Una etapa de enojo, una etapa de negación, las etapas típicas que la psicología define en el duelo que hacemos los humanos ante una pérdida. Y bueno, la última etapa es la aceptación. Yo creo que el Frente ha entrado en esa fase, decir, bueno, acá hay una nueva realidad, y el gran desafío que tiene, es decir, más allá de lo que ya ha avanzado en términos de autocrítica y de pensar las razones por las cuales perdimos el apoyo de la ciudadanía, que no son las razones que tengan que ver con la economía, que son razones que tienen que ver con vinculación del Frente Amplio con sus votantes, con algunas actitudes que pueden haber sido interpretadas como soberbias por parte del gobierno, un desacople entre el gobierno y el partido político. Y nosotros creemos que este proceso de discusión y la candidatura y seguramente la presidencia de Fernando Pereira va a ayudar mucho en ese sentido, en el sentido de generar un diálogo profundo con la sociedad en sus más diversas manifestaciones culturales, científicas, con los empresarios, con los interiores, que son realidades muy distintas en los diferentes departamentos o zonas del país, y permitir a partir de eso un relanzamiento del Frente Amplio hacia el futuro, que bueno, esperemos que termine en un triunfo en 2024, pero aún si eso no sucediese en un relanzamiento desde el punto de vista de programático, de proyecto de país, de ideas que queremos impulsar y sobre las cuales tenemos que trabajar bastante. Gustavo, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros aquí en Ulmañanas. Quedan abiertos los micrófonos de Ulmañanas y de Radio Ulmá. La invitación para el viernes 18 horas en las Cabañas Santa María. Y en cuando estés a las mañanitas, algún día entre semana por acá por Punta del Diablo, te esperamos en vivo en la radio. Perfecto, Laura, Martín, un gusto haber hablado con ustedes y seguimos en contacto. Ulmá, radio comunitaria